decisión diagnóstica de POCUS para shock. La verdad es que está muy interesante y bueno, vamos, les dejamos con el equipo. Bueno, este es el artículo, creo que se los mandaron para que lo revisaran. Si alguien lo logró revisar, pues estaría perfecto porque así pues ya van a saber un poquito de lo que vamos a hablar y más adelante pues les vamos a explicar, ¿no? Bueno, la introducción, esta parte se las voy a dar yo. ¿Qué es el shock? El shock o el choque, ¿no? El choque es un estado de falla circulatoria aguda que provoca una hipoperfusión tisular. Esta hipoperfusión que va a generar una hipoxia celular y una disfunción orgánica por la falta de oxígeno. Entonces es como la definición general, ¿no? Ahora, la clínica depende mucho del tipo de choque que está presentando el paciente, pero en general pues se dice que hay algunas características clínicas que son hipotensión, taquicardia, piel fría o moteada, anuria o oliguria y alteración del estado mental, que son las principales, hablando generalmente, pero dependiendo del tipo de choque, que ya sabemos que son 4 tipos grandes y subtipos, pues va a variar la clínica dependiendo de eso. Ahora el POCUS. ¿El POCUS qué significa? Significa Point of Care Ultrasound. ¿Y qué es esto? Es un ultrasonido, pero es diferente al que estamos acostumbrados a ver, que es la máquina grande que tenemos al lado y tenemos el transductor, ¿no? La diferencia con este es que la mayoría de las veces es únicamente el transductor, ya sea que se conecta por cable hacia un aparato que ya trae, que es como una tablet, o por Bluetooth, los más modernos y más caros, hacia el celular. Entonces, ¿qué beneficios tenemos con esto? Es que el paciente va a estar siendo observado por el médico tratante. ¿Eso qué quiere decir? Que normalmente nosotros estamos acostumbrados a mandar al paciente a la sala de ultrasonidos, ¿no? En cambio, en este caso, el mismo médico, por ejemplo, de urgencias, va a tener el ultrasonido, va a tener el POCUS y en vivo va a estar viendo la clínica del paciente y pues la imagen, ¿no? A través del ultrasonido. ¿Para qué nos va a servir? Para responder a algunas preguntas clínicas de manera inmediata y en vivo, que esto va a cambiar mucho el tratamiento que le vamos a dar al paciente. Ahora, ¿qué es importante decir? Que esto no busca una evaluación exhaustiva, o sea, lo único que busca es una valoración dirigida y rápida, que vamos a ver que incluso hay unos protocolos que se llama el protocolo Roche, que es para evaluar 3 partes primordialmente, ¿no? Esto nos va a permitir, como ya dijimos, visualizar en tiempo real la clínica del paciente y tomar decisiones inmediatas sobre su manejo. ¿Por qué? Porque, como sabemos, el choque va a depender completamente la clínica del choque va a depender del tipo de choque y de eso va a depender también el tratamiento que le vamos a dar. No es lo mismo tener un choque hipovolémico que un choque cardiogénico. Entonces, de eso nos va a servir el ultrasonido para poder identificarlo rápido y poder decidir qué acción vamos a tomar para tratar ese tipo de choque. Actualmente se propone como una extensión del examen físico, ya que permite la observación directa de los órganos, de algunos órganos clave, como son el corazón, los pulmones, los vasos, los grandes vasos, y además se puede utilizar también el abdomen, como el ultrasonido FAST, que es bastante conocido a nivel mundial. ¿Cuáles son sus ventajas? Rapidez, disponibilidad y la repetibilidad del estudio. Entonces, pues va a ser muy rápido, ¿no? En ese momento llega el paciente con choque, agarramos el POCUS, lo realizamos, lo tenemos, bueno, nosotros no, pero en hospitales privados y en otros países, por ejemplo, ya lo tienen disponible en todo momento y que lo puedes hacer cuantas veces quieras para poder ver qué tipo de choque tiene el paciente, ¿no? El único problema que tiene es que es dependiente de la interpretación del operador, como cualquier tipo de ultrasonido, pero pues es todavía más importante esto. ¿Por qué? Porque es agudo, es una decisión rápida, es una decisión de choque de vida o muerte, ¿no? Entonces esa es la principal complicación o el principal problema que tiene el POCUS. Por eso ahí lleva un proceso y lleva un estudio o práctica para poder utilizarlo. Bueno, ¿cuál es el problema con el choque circulatorio? Ya dijimos que requiere un diagnóstico muy rápido y un tratamiento temprano para evitar la progresión del choque e incluso la muerte. Hay 4 tipos, ya dijimos, está el cardiogénico, el hipovolémico, el obstructivo y el distributivo, que pues ese se divide, tiene subdivisiones, ¿no? El choque anafiláctico, el neurogénico, el séptico, etc. Entonces cada uno va a tener clínica distinta, cada uno vamos a observar algo distinto en el POCUS y cada uno va a tener un tratamiento diferente. El rol de POCUS pues es una herramienta rápida al pie de la cama para identificar la etiología del choque. Ahora, como ya dijimos, nos va a permitir
identificar la causa hemodinámica de la inestabilidad y guiar el manejo inicial. ¿Cuál es el protocolo que les había mencionado que ya se aprobó y que se utiliza? Es el protocolo Roche. ¿Qué quiere decir? Que en todos los pacientes que tengan hipotensión o choque se puede hacer un ultrasonido rápido, evaluando principalmente 3 cosas. El corazón, en donde se evalúa la contractibilidad, si hay derrame o no hay derrame, y el volumen que hay en los ventrículos, sobre todo en el ventrículo izquierdo. En los pulmones, si hay neumotórax, si hay derrame, o incluso si hay datos de embolia pulmonar. Y en los vasos pues se evalúa el diámetro y qué tan colapsable está, que pues va conjunto con el diámetro. ¿Esto por qué? Porque, por ejemplo, en un choque cardiogénico podemos encontrar la contractibilidad disminuida y vamos a encontrar, por ejemplo, la vena cava inferior dilatada por la cantidad de sangre que está allá. En un choque, por ejemplo, distributivo, vamos a encontrar un corazón hipercinético. ¿Por qué? Porque pues, el corazón lo que quiere hacer es justamente lo contrario, aumentar la perfusión, porque las arterias no están funcionando bien, entonces el corazón dice, no está llegando bien la sangre, mandamos más y lo hacemos más rápido, ¿no? Entonces vamos a encontrar un corazón hipercinético. En un choque obstructivo podemos encontrar pues, un neumotórax, un derrame pericárdico o un derrame pleural, o podemos encontrar incluso, pues lo que les había mencionado, datos de embolia pulmonar. Y bueno, ¿cuál es la pregunta de investigación? En pacientes adultos con estado de choque, ¿cuál es la precisión diagnóstica del ultrasonido POCUS al compararlo con el diagnóstico clínico final para determinar la etiología del choque, para determinar si es cualquiera de esos 4 tipos, ¿no? Y que si es preciso para diagnosticar este tipo comparado con el diagnóstico final que pues, se realizó después. ¿Qué tal? Bueno, mi nombre es César Ortiz. Les voy a exponer la parte de la metodología, ¿ok? Nosotros entendemos por la metodología de un artículo, pues la parte donde nos explican cómo se realizó este artículo, cómo llevaron a cabo ellos pues las técnicas que utilizaron, y es de lo que vamos a hablar. Bueno, tenemos que entender para empezar cuál fue el tipo de estudio que estamos leyendo, ¿no? Si vieron el artículo que les enviamos en PDF, pudieron ver que fue una revisión sistemática con metaanálisis, ¿ok? Tenemos que entender que para que nosotros podamos realizar una revisión sistemática con metaanálisis, no podemos simplemente decir, bueno, voy a hacerla como a mí se me dé a entender o como yo quiera, ¿no? Para realizar una revisión de este tipo, se tienen que seguir guías internacionales. En este caso, hay una sociedad internacional llamada Equator Network, que es una red a nivel mundial que busca pues, realizar una investigación uniforme, ¿ok? ¿Qué pasaría si aquí en México realizamos las revisiones sistemáticas de una forma y en Japón las realizan de una forma distinta, ¿no? Pues obtendríamos, ¿qué? Resultados distintos. Entonces intentamos homologar, intentamos establecer siempre como que una característica clave, una característica importante que debe de seguir nuestra revisión sistemática con metaanálisis. También utilizaron para la preparación de los protocolos y para la preparación de este tipo de artículo, pues la guía PRISM-DTA, ¿ok? O Prisma-DTA. Esta guía, pues creo que en otras ocasiones ya han hablado sobre la guía Prisma, ¿no? Que es parte de este tipo de guías de Equator Network que nos ayuda a realizar estudios de revisiones sistemáticas, pero en este caso la versión DTA es una versión que nos ayuda específicamente para observar la calidad de pruebas diagnósticas, ¿ok? Y pues el registro de este protocolo, no sé si sabían, pero es necesario, por ejemplo, cuando realizamos revisiones sistemáticas, pues avisarle a la comunidad científica que ya estamos realizando una revisión sistemática. ¿Qué pasaría si por allá están realizando una... bueno, imagínense que estamos haciendo este tipo de revisión sistemática y en otra parte también la están realizando al mismo tiempo, pues es tiempo perdido, ¿no? Buscamos que a nivel internacional la colaboración en investigación pues tenga una comunicación constante. Y en este caso, pues se tuvo que registrar este estudio, ¿no? Usualmente, no sé si han escuchado de Prospero.
Prospero es como la que se utiliza aquí en el occidente normalmente, pero este artículo, si vieron que tienen nombres en japonés los autores, es porque todos son japoneses, ¿ok? Entonces, el sitio donde registraron todo esto es un sitio japonés, y el sitio del registro del protocolo se llama UMIN-CTR, y ahí está el código, ¿ok? También es importante que, pues, ellos, aparte de esto que hablamos de Prisma y del Equator Network, pues ellos utilizaron el Cochrane Handbook for Diagnostic Test Accuracy, ¿no? Que es igual, un manual para revisiones sistemáticas, específicamente en el sitio de pruebas diagnósticas. ¿Por qué creen que tiene que haber tanta regulación y tanto interés en que los estudios de pruebas diagnósticas sean tan homologados y sean tan precisos? Pues bueno, porque estos tienen una afección directa con los pacientes, ¿no? Y así como toda la investigación científica, ¿no? Hay lo que me gusta mucho que se llama medicina translacional. ¿Alguien ha escuchado eso de la medicina translacional? Bueno, la medicina translacional es que yo, como investigador, me dedico a hacer un estudio, a correr un protocolo, y ese protocolo, antes de pasar por distintos tipos de pruebas y distintos tipos de cosas, yo lo puedo ir aplicando casi directamente dentro de mi ambiente clínico. Entonces yo como médico pues puedo ir aplicando esto, ¿no? Entonces también ese término es importante pues utilizarlo en este tipo de pruebas. No sé si a alguien ya le ha tocado ver que hagan un POCUS. ¿Alguien lo ha visto en un hospital? Bueno, está padrísimo, está muy padre. ¿Por qué? Porque como dijo Emiliano, tiene toda la razón, nos ayuda directamente a establecer pues la etiología del choque. Sabemos que el choque, toda la historia de la medicina se ha referido al choque como algo muy holístico, muy disperso, de lo cual no tenemos una definición exacta y adecuada clínicamente. Es muy complicado, de hecho por eso existe el choque mixto, porque es un choque del cual no sabemos qué está sucediendo. Entonces este tipo de estudios pues buscan llevar a la cama del paciente, por eso es bedside, pues el ultrasonido, y que tú como yo, todos nosotros nos volvamos expertos en el uso de estas herramientas. De hecho se burlaban, decían que el POCUS va a reemplazar al estetoscopio, ¿no? Porque ya no vas a tener que estar viendo pues la necesidad de estar auscultando al paciente y checando si tiene ingurgitación de la vena yugular. Ya nomás le pasas el ultrasonido y ya puedes tener una idea de qué está sucediendo, ¿ok? Bueno, sí, se nos fue la presentación. Pero bueno, de hecho, yo por ejemplo en la T1 he visto que hagan los POCUS, igual en el Hospital Juárez, usualmente los hacen los residentes. Está muy padre porque llevan usualmente sus dispositivos de ultrasonido portátiles, ¿no? Que sí están un poquito caros, pero sí son una muy buena inversión porque te ayudan a ti como clínico a tener ya una idea adecuada, ¿ok? Bueno, pues el objetivo del estudio pues fue evaluar la exactitud diagnóstica del ultrasonido en el punto de atención para identificar la etiología del choque, ¿ok? Hay que entender que este fue el objetivo, ¿no? Y la prueba índice fue el POCUS con ecocardiografía realizada inmediatamente en pacientes con choque para determinar la causa del fallo circulatorio. Como dijo Emiliano, choque es igual a falla circulatoria, a deficiencia de entrega de oxígeno. Entonces, pues ellos compararon, utilizaron el POCUS, ¿no? Y específicamente un protocolo con ecocardiografía. Como el POCUS es operador dependiente, puede ser que tú quieras hacer el POCUS de una forma y otro doctor la quiera hacer de otra forma. Por lo tanto, existen protocolos que nos dicen cómo iniciar y cómo empezar a checar con el ultrasonido cada zona del paciente. Y eso es importante. Y el estándar de referencia fue el diagnóstico clínico basado en la información disponible pues, en cada sitio, o sea, el diagnóstico terminal. Y pues la condición objetivo fue encontrar pacientes en los estudios con fallas circulatorias sin etiología identificada según la definición que utilizaron, ¿ok? Pues las bases de datos que utilizaron, pues en este caso fue Medline, Embase, Web of Science, y los términos claves que utilizaron fue ultrasound, shock, point of care, hypotension y lo demás, para no omitir estudios. Pero también hay algo muy importante, realizaron una búsqueda manual, y esto es algo que a todos se nos va cuando hacemos revisiones sistemáticas o cuando queremos hacer algo. Se nos olvida bastante y lo decimos, pues no es relevante, pero esto cada vez va tomando más relevancia porque cada vez abren más bases de datos, de artículos
grises. ¿Alguien sabe qué es un artículo gris o qué es un estudio gris? A veces así les llaman, o bases de datos grises. A ver. Pues la literatura gris básicamente es esta que no está como tal indexada en algún tipo de base de datos, como puede ser propiamente la literatura que se hace aquí en Latinoamérica, que es difícil de encontrar, pero que sí existe, que puede ser beneficioso de incluirlo en ese tipo de revisiones. Perfecto, justamente es eso. Es toda esa información que se genera como las tesis, como estudios, como por ejemplo, a veces podemos subir nuestros artículos como preprints. ¿Han escuchado eso, no? ¿Qué es un preprint? Es un paso antes que tiene el investigador para enviar su artículo a una revista de publicación. Saben que publicar está bien difícil, entonces, o sea, bien complejo, la verdad, es un proceso tardado, tedioso, bastante molesto, pero a veces como investigadores podemos subir nuestros protocolos ya hechos, terminados, a estas bases de datos, pero pues los buscas en PubMed y no están, los buscas en cualquier otro sitio y no aparecen. Entonces también lo incluyeron. Entonces recuerden que si quieren hacer una revisión sistemática, busquen también manualmente, también se vale, ¿ok? Y bueno, pues los criterios de inclusión pues fueron estudios observacionales y pacientes de mayor o igual a 18 años de edad con choque indiferenciado, para no meter pacientes pediátricos, que eso ya es otro tema, ¿no? Y pues exclusiones fueron casos control diagnósticos, reportes de casos sin relevancia realmente. El proceso pues fue a través de 2 revisores que extrajeron los datos de forma independiente y resolvieron los desacuerdos que tenían entre ellos con discusión o platicaban entre ellos si este artículo iba a entrar dentro del estudio o se iba a excluir. Y si no, lo resolvían con un tercer revisor. Y pues las variables que se extrajeron de cada estudio, que esto es importante, fueron las características del estudio y pacientes, detalles del POCUS, diagnóstico clínico y los datos de precisión, que esto es sumamente importante, que es los verdaderos positivos, verdaderos negativos, falsos positivos y falsos negativos, de los cuales vamos a hablar. Bueno, se bugueó esta cosa. Ya quiere que acabe. ¿Sí se está viendo bien? Bueno, es esta tabla, ¿no? Aquí vemos en esta tabla, si saben que es una tabla 4x4, en la que vemos qué es lo que necesitamos, ¿no? Podemos tener pruebas que tienen resultados de algún tipo, o son pruebas que nos dicen que el choque, en este caso, es de un cierto tipo y es positivo, o es negativo para ese tipo de choque, ¿no? Y pues en el paciente podemos ver si realmente sí tiene la patología o no la tiene, ¿no? Entonces, aquí tenemos que un verdadero positivo es aquel paciente que el resultado es positivo y el paciente sí tiene la enfermedad, que en ese caso, pues estamos hablando del poder discriminativo de la sensibilidad, que es a lo que nos referimos. Y la especificidad es cuando la prueba es negativa, nos da un valor negativo y el enfermo tampoco posee esa enfermedad. Es la capacidad, es la calidad que tiene una prueba para determinar si un paciente realmente tiene una patología o no la tiene, ¿no? Como las enzimas cardíacas, como por ejemplo la lipasa en pancreatitis, etc. ¿Okay? Son la calidad de las pruebas o en otros casos biomarcadores que nos dicen si los pacientes padecen o no padecen la enfermedad. Así de simple. Usualmente nos hacemos bolas con esos términos. Bueno, esta tabla es importante que la entendamos porque esta tabla es una tabla, un gráfico de curva ROC o también curva AUC. ¿Okay? La curva AUC, las tablas de curva AUC se dividen de la siguiente manera. Son bastantes, si no leemos estudios sobre pruebas diagnósticas, jamás nos vamos a encontrar con ellas, es difícil, porque son para pruebas diagnósticas. Entonces, se las voy a explicar rápidamente. Vemos que en el eje vertical tenemos el valor de la sensibilidad, que puede ser tan alto como 1 o tan bajo como 0.1. Y el valor de la proporción de falsos positivos, o sea, pacientes que se registran como tener la enfermedad, pero realmente no la padecen, que se representa como una fórmula que es 1 menos la especificidad de la prueba, ¿no? Y vemos que puede ser hasta tan poco como 0.1 o tan alto como 1, ¿no? Y pues vemos que cada punto
que se registra en esta curva son puntos de corte de las pruebas que determinan hasta dónde el paciente pues, tiene datos que nos van a hacer la prueba positiva. En POCUS, por ejemplo, ¿qué puntos de corte necesitamos o qué puntos de corte se necesitan? Por ejemplo, el tamaño de la vena cava, o por ejemplo, el grosor que tiene o la cantidad de líquido que se encuentra en el líquido pericárdico, o etcétera, ¿no? Y estos puntos pues se van sumando y se va haciendo una curva, ¿ok? Y el área debajo de la curva es exactamente esa cantidad de pacientes que sí tienen la enfermedad y la prueba los identifica como positivos, ¿ok? Es la capacidad que tiene la prueba de discernir entre un paciente que sí tiene la patología y se logra. Entonces, si tenemos un área debajo de la curva muy alto, muy cercano a 1, significa que nuestra prueba es buena, es efectiva, porque nos ayuda a discriminar entre enfermo y no enfermo. Y el mejor punto de corte, vemos que aquí tenemos a la proporción de falsos positivos, entonces la proporción de falsos positivos más baja con la sensibilidad más alta es el mejor punto de corte de la prueba. ¿Quedó claro? ¿Sí? ¿Se entendió? Porque está un poco raro de entender a veces. Bueno, ok. Bueno, ¿cómo analizaron estos datos? Pues el análisis estadístico fue utilizando el modelo RETISMA Bivariate Random Effects Model y también como parámetros la sensibilidad, la especificidad y lo demás que ahorita se los vamos a explicar, que es el likelihood ratio y de distintas características y también el índice de confianza, ¿no? Y también la heterogeneidad, que es el valor de I al cuadrado para la variabilidad entre estudios. Vemos que la heterogeneidad es muy importante cuando hacemos estudios de metaanálisis, porque queremos que los estudios sean lo más parecidos posibles, ¿okay? Eso es como que lo ideal. Es difícil, es prácticamente imposible tener un estudio con la más alta heterogeneidad, porque pues cada estudio es distinto y es difícil encontrar unos que tengan las mismas características, ¿no? Y pues las curvas ROC o estas curvas de áreas debajo de la curva pues fueron calculadas como una medida de precisión global. Y pues el subanálisis fue la presencia de entrenamiento en el POCUS, que eso sí es importante, porque si el operador no sabe manejar el ultrasonido, pues la prueba va a salir como mala, ¿no? Porque es operador dependiente, como nos decía Emiliano. Y el uso de ultrasonido multiorgánico, o sea, que en qué órganos incluye el protocolo de POCUS. Y pues el lugar de donde se hacía este estudio, si eran emergencias, que sabemos que hay poco tiempo, o eran cuidados intensivos, donde sabemos que puede haber un poco más de tiempo para obtener el diagnóstico. Y pues el software se utilizó R. Bueno, ahora sí hablando de resultados, pues al final, después de toda la búsqueda con los criterios que se utilizaron para hacer la revisión sistemática y la búsqueda de artículos, se encontraron con 1553 artículos que podrían relacionarse con el tema, ¿no? Después de eso se revisaron el título, el abstract, para ver si estos efectivamente hablaban de lo que se está buscando en este artículo, que es la precisión diagnóstica del POCUS, y se terminaron por excluir hasta quedarse con 36 artículos. De esos 36 artículos se revisaron y se excluyeron 24 dependiendo de su diseño de investigación, es decir, si el diseño de investigación efectivamente incluía los falsos positivos, falsos negativos, verdaderos positivos y verdaderos negativos, si tenía información incompleta o si tenía duplicados. Y al final, después de toda esta exclusión, se quedaron con 12 artículos, 12 estudios que se utilizaron para hacer este metaanálisis. De estos, 11 estudios fueron prospectivos. El total de pacientes, después de juntar todas estas bases de datos, pues fueron 1.132. Y las características principales fueron que la definición de choque varía un poquito, ahorita lo vamos a ver en la tabla donde se muestran las características de los estudios, pero la hipotensión siempre fue como una constante en todos estos. También de estos 11 estudios, de estos 2 estudios, 11 utilizaron POCUS, que es este protocolo multiorgánico de ultrasonido, y uno de estos utilizó un protocolo FOCUS, que es más enfocado hacia cardio,
Y también es importante mencionar, como ya mencionó César, que la comparación se realizó con el diagnóstico clínico. Ahora, en esta tabla es donde podemos observar como las características de los estudios. Esta tabla siempre tiene que estar incluida en los resultados de un metaanálisis y una revisión sistemática, porque nos permite comparar y diferenciar las características que pueden llegar a incluir sesgos en los estudios que se incluyeron. En estos casos, por ejemplo, podemos observar que en uno de estos no se sabía cómo se realizó la selección de pacientes, no se exploraba de manera adecuada en el estudio. También mencionan el estándar de referencia que se utilizaron en estos estudios para hacer la comparación con el POCUS. Y aquí podemos ver la definición de falla circulatoria que se utilizó. Algunos utilizaban solamente la presión sistólica y algunos utilizaban también algunos índices como el índice de choque o utilizaban síntomas de hipoperfusión para definir, ¿no?, que el paciente efectivamente se encontraba con falla circulatoria. También podemos ver la zona o el lugar donde se realizó este protocolo de ultrasonido. En algunos se realizó directamente en el área de urgencias y en algunos, creo que solo uno. En uno se realizó en la terapia intensiva y en uno se realizó acá está. Y en uno se realizó en el área de medicina, ¿no?, en piso. Después de eso se hizo una evaluación QADAS-2, así se llama, que es básicamente un cuestionario con preguntas que se tienen que aplicar a cada estudio, y en el caso de que una de estas preguntas sea no, se va a asumir que existe cierto riesgo de sesgo en estos estudios. Principalmente hubo algunos estudios donde la selección de pacientes estuvo un poquito sesgada, o se puede asumir que hay un riesgo de sesgo, porque hubo pacientes que no se incluyeron en el estudio y que podrían haberse incluido y no se sabe por qué. Por eso se toma como un riesgo de sesgo. Hubo 2 estudios que pues no se describía correctamente en el estudio por qué se excluían estos pacientes o cómo se seleccionaban. Ahora también en la columna de Flow and Timing menciona que hay cierto riesgo en el quinto estudio, porque hubo algunos casos en los que se realizó el POCUS posterior a haber hecho el estándar de referencia. Por lo tanto, eso podría incluir cierto sesgo en el diagnóstico final que se realiza utilizando el POCUS, porque ya no es una herramienta para tamizar a estos pacientes a la entrada de urgencias, sino ya toma como un valor más confirmatorio, porque ya se tiene el diagnóstico de referencia previo. Ahora, hablando ya de la sensibilidad, especificidad y las áreas debajo de la curva de los diferentes tipos de choque, pues podemos observar que el que tuvo mayor sensibilidad y especificidad en los 2 estudios fue el choque obstructivo, y los que tuvieron un poco menos fueron el mixto y el distributivo. Pero podemos observar que el área debajo de la curva en los primeros 3 siempre se mantuvo en 0.95 aproximadamente, que como había mencionado César, pues puede ir de 0 a 1. Cuando hablamos de una prueba que se acerca más a 1, significa que es una prueba que efectivamente funciona para hacer el diagnóstico. Y cuando hablamos de una prueba que se acerca más a 0.5, pues ya esta es una prueba que probablemente no sea tan buena para hacer esta diferenciación. Entonces, de esto pues podemos observar que tenían una buena área debajo de la curva, tenían una buena especificidad y sensibilidad, más especificidad que sensibilidad, y la razón de verosimilitud siempre se mantuvo aproximadamente en el 20, especialmente en el choque obstructivo y en el choque cardiogénico, y la razón de verosimilitud negativa siempre se mantuvo menos a 1. Esto es exactamente lo que les estaba comentando, que para los 4 tipos de choques aproximadamente se mantuvo en 0.95. Aquí pues podemos observar un poquito más gráfico la especificidad y sensibilidad de los 4 tipos de choque, y podemos observar que efectivamente en el distributivo fue donde hubo un poquito menos de sensibilidad, pero para el choque obstructivo fue donde se mantuvo con mayor sensibilidad y especificidad a través de los 4. Aquí es donde se muestra la razón de verosimilitud positiva de los 4, y podemos observar que el obstructivo siempre pues llegó hasta 40 de razón de verosimilitud positiva, y en cambio el cardiogénico, hipovolémico y distributivo se mantuvieron un poquito por debajo.
Después se hizo un análisis por subgrupo que mencionaba César, que es dependiendo del lugar donde se realizó el POCUS. En estos casos pues vamos a observar que hubo unos resultados similares al metaanálisis general. Sigue habiendo una buena especificidad y sensibilidad y un área debajo de la curva, siempre aproximadamente 0.95 para los 4 tipos de choque. También se hizo un análisis por subgrupo de acuerdo a si ya había una sospecha previa de la enfermedad. Hubo 2 estudios en los cuales había una sospecha previa de embolismo pulmonar y por lo tanto estos 2 se excluyeron del grupo, ¿no?, para hacer este análisis, y se vio que el obstructivo fue el que principalmente se mantuvo con una buena área debajo de la curva y por lo tanto buena precisión diagnóstica. Y también se hizo un tercer análisis por subgrupos de acuerdo a si existía o no existía un protocolo de entrenamiento de POCUS en esos hospitales, y que pues obviamente esto pues puede influir al saber que el POCUS pues es operador dependiente. Si tienen un entrenamiento previo podría pues haber una mayor sensibilidad o especificidad, que es exactamente lo que encontraron, que el tipo de choque obstructivo cardiogénico de hipovolémico se mantuvieron, pero el distributivo, que había sido el que había tenido menores valores de sensibilidad, especificidad, área bajo la curva, etc., pues tuvo un poco más de área bajo la curva, sensibilidad y especificidad en comparación al análisis del grupo completo. Bueno, pues ya para casi terminar con esta plática, pues vamos a pasar a la discusión. Básicamente vamos a estar retomando pues resultados, o sea, los principales, pues la información dada en los resultados. La principal información en los resultados, y pues vamos a destacar los puntos claves de la discusión, ¿no? Para empezar, pues como vimos, el POCUS terminó siendo pues un método de diagnóstico, una alta especificidad, y esto pues es igual a una alta confianza. Esto pues va a tener una especificidad de hasta el 98% y una sensibilidad de hasta el 93% en los casos pues más altos, y un valor de LR o de Likelihood Radio de más de 10. Esto pues ¿qué nos dice o a qué se traduce básicamente? Que pues cuando encontramos hallazgos dentro del POCUS, esto es muy probable que se trate de la causa del shock, y pues se trata de un método pues muy bueno para confirmar el diagnóstico. Por otra parte, encontramos, como ya se mencionó anteriormente, que se encontró un rendimiento superior para el shock obstructivo. Esto básicamente porque se encontró una especificidad de hasta el 98 y un valor LR de 40. ¿Esto por qué se dio la razón o por qué pasó esto? Porque las causas de shock obstructivo se encontraron que tienen pues signos muy específicos, casi los escriben como patognomónicos, que podemos ver a través del ultrasonido. Por ejemplo, en un paciente que llegue con hipotenso y taquicárdico, como mencionamos, pues principalmente siempre nos vamos a basar en la clínica, ¿no? Un paciente que nos llegue hipotenso y taquicárdico, que al usar POCUS nos podamos ver un derrame pericárdico con un colapso de la aurícula derecha, pues esto nos va a dar un diagnóstico probable de taponamiento, pues hablando específicamente de esto. Sin embargo, pues si mencionamos, por ejemplo, una trombosis pulmonar profunda, pues podemos mencionar la dilatación del ventrículo derecho, o si hablamos de un neumotórax, pues la línea A o el signo de la orilla del mar. Siguiendo con esta línea, pues vimos también, o se mencionó en la discusión, que el POCUS multiorgánico va a mejorar la exactitud del diagnóstico. Esto debido a que, pues como mencionamos al principio de la plática, el síndrome del choque o del síndrome de shock o la patología del shock, pues no va a ser únicamente de una sola estructura, de un solo sistema o de un solo órgano. Por lo tanto, combinar los hallazgos que encontramos tanto en el corazón, los pulmones, la vena cava inferior, pues nos va a permitir confirmar a través de pues, los hallazgos que encontramos en el ultrasonido, al mismo tiempo que descartamos otras causas, como por ejemplo si vemos un deslizamiento pleural, pues ya estaremos descartando al mismo tiempo un neumotórax. Y finalmente, pues el protocolo Roche, pues más que volvérselo a explicar como ya lo hizo mi compañero, pues es simplemente mencionar que esto aumenta o
Se beneficia este estudio de usar el protocolo, de que la mayoría de los estudios empleados hayan usado el protocolo Roche, ya que esto se vuelve un método reproducible y conocido, lo cual pues añade validez a las conclusiones. Bueno, continuando ya con también los hallazgos clave de la discusión, pues que el metaanálisis principalmente nos dice, ¿no?, de que se recomienda iniciar con lo que es una vista subcostal en estos pacientes para detectar choque, precisamente porque pues en esa zona está la vena cava inferior, ¿ok? Y pues de esta forma se nos permite ver de forma rápida los hallazgos clave, ¿no?, para distinguir entre cualquier tipo de choque y precisar sobre el choque obstructivo, ¿no? También pues permite identificar lo que es el derrame pericárdico y la dilatación de la vena cava inferior y cambios o alteraciones que harían en el volumen del paciente, ¿no? Y ya pues hablando ya específicamente de aquellas limitaciones que pues tiene este estudio que se comenta de la discusión, es que pues en estos pacientes solamente se evaluó como el diagnóstico clínico, ¿no? O sea, ¿a qué se refiere esto? Que estos pacientes, o sea, de los 2 estudios que se revisaron, 11 ya contaban con una sospecha clínica del choque obstructivo. Entonces se menciona que puede haber una sobreestimación de la precisión diagnóstica de estos pacientes. Además de que pues, tenemos que recordar que otra limitación puede ser la variabilidad de la habilidad que tenga el propio operador del ultrasonido, ya que pues, no es lo mismo que una persona que no tenga experiencia utilizando el ultrasonido a una que ya tenga, no sé, un diplomado o ya haya tomado un curso, ¿no?, y ya esté bastante metido en eso, ¿no? Y además, pues también recordar que otra limitación es que pues gran parte de los estudios que se mencionaron fueron realizados en un ámbito de urgencias. Entonces puede ser igual una limitación, ¿no?, que se tenga que extrapolar estos resultados a otras áreas, ¿no?, como puede ser unidad de cuidados intensivos y otros escenarios. Y además de que no se evaluaron los resultados clínicos. O sea, estos pacientes ya tenían la sospecha clínica, se les realizó el POCUS y ya como que se confirmó, ¿no?, el diagnóstico, pero no se les hizo como tal un seguimiento a lo largo del tiempo para ver si el tratamiento era ideal, ¿no?, para estos pacientes. Entonces solamente el POCUS se tomó como una herramienta de diagnóstico. Y pues ya, en conclusión, pues el POCUS se caracteriza por tener una alta sensibilidad y un alto coeficiente de probabilidad positivo, específicamente pues para todos los tipos de shock, ¿no? Y pues da una ventaja específicamente para aquellos pacientes que tienen choque obstructivo, siendo que tienen una sensibilidad de 0.82 y un coeficiente de probabilidad positivo del 40 cuando se evalúa en un rango de 11 a 105 con un intervalo de confianza del 95%. Además de que pues es necesario, ¿no?, realizar más estudios de intervención para poder evaluar el impacto del POCUS, ¿no?, en otros pacientes con choque. Y pues ya esto es lo que nos gustaría que ustedes se queden, que pues la identificación de la etiología del choque se puede realizar mediante el POCUS, que es este estudio de ultrasonido, que se caracterizó por tener una alta sensibilidad y una razón de verosimilitud positiva, especialmente para aquellos pacientes que tienen un choque obstructivo. Muchas gracias. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Adelante. Sí. César, sí. César, ¿dónde me dejaste los forest plot? No tenía forest plot. No tenía, pues estoy viendo en el artículo que estaban en los suplementarios. Ahí. Ah, porque es un metaanálisis, ¿verdad? Es un metaanálisis de sensibilidad y es un metaanálisis para prueba diagnóstica. Debe de tener forest plot. Lo checamos con el otro labial, ¿no? Está, lo estoy viendo ahí en el artículo. Estaban en los suplementarios. Entonces me los debe. Okay. ¿No? ¿Cuál fue la heterogeneidad? La heterogeneidad se encontró que era 0% para la
15% para el choque obstructivo y 0% para los demás. ¿Eso qué quiere decir? Que pues los estudios pues no utilizaban tanta diferencia entre los diagnósticos. O sea, ¿qué quiere decir que no tengan tanta diferencia? O sea, si no tienen tanta diferencia, o sea, son más similares, ¿no? O sea, al final de cuentas. O sea, ¿qué quiere decir que uno tenga 15 y el que el otro tenga 0? ¿De dónde viene ese 15? ¿De dónde salió? ¿Será que está mal hecho? ¿O está mejor el de 0? ¿Sí quiere decir eso? O sea, que los que tienen 0 están bien y el que tiene 15 como que está más o menos. Pues me imagino que si es más homogéneo, pues puede ser más comparable. O sea, me imagino que si es más homogéneo el estudio, o sea, los estudios, pues significa que pueden ser más comparables y pueden, o sea, al final, o sea, sí, no existen más variables que puedan pues afectar el resultado. Sí, te creo, ¿no? O sea, los del 0, pues sí están más comparables. Pero, ¿qué quiere decir que uno tenga 15 y que el otro tenga 0? Pues, ¿qué están mal? Bueno, ¿cuál está mal? Solamente son. ¿O los dos están bien? Como había mencionado César, pues es complicado al final. O sea, siempre van a haber algunas pequeñas diferencias entre los estudios, pero ¿de dónde vienen esas diferencias? Me imagino que son diferencias tipo en la selección de pacientes, en la definición de choque, a lo mejor, las variables que utilizaron. Entonces, no quiere decir de que uno sea mejor que el otro, ¿no? O sea, la heterogeneidad se refiere a que probablemente necesitamos buscar un poco más para ver si dentro de esos mismos estudios podemos realizar subgrupos o podemos realizar otro tipo de estudios para poder analizar si en alguna de esas variables podemos eliminar esa heterogeneidad y encontrar un poquito más algún resultado específico, ¿no? Pero yo ya, de lo que ustedes presentaron, yo ya sé de dónde viene esa heterogeneidad, de dónde saldrá, de dónde el vieron. Y salta así, brilla. ¿Cómo explicar? De cómo midieron la variable principal de su incluso ustedes lo dijeron y a mí hasta que yo me quedé alcé las cejas así, mira, así. Todo, así, algunos estudios, hay estudios que midieron de manera diferente choque. Y aquí les pregunto qué es choque, ¿no? Todos sabemos que es presión arterial por debajo de 90 milímetros de mercurio. Y hay unos que tomaron de 100. Ahí sí estoy desactualizado, no sé por qué algunos mencionan 100 y otros mencionan 90, ¿no? Pero pues de ahí no será que de ahí viene nuestra heterogeneidad, de nuestra definición principal de la variable. Entonces, pues es importante, ¿no?, tomar esto en cuenta. Y en el artículo tomaron en cuenta esta definición y nada más juntaron los de 100 y los de 90, o agarraron y revolvieron todos. Pues entendí que nomás agarraron todos, Sí, como hicieron hipotencia. Porque ahí es una crítica, ¿no? O sea, estamos revolviendo cómo medimos nuestras definiciones de nuestro outcome, ¿no? Bueno, de nuestra definición de cómo estamos midiendo nuestra variable, ¿no? Y los estamos juntando en los mismos estudios. Ahora regrésate al prisma. Dice duplicados 669 y abajo en el cuadrito azul me vuelven a salir duplicados 3.
¿Sí eliminaron los duplicados o no los eliminaron? Porque primero se hizo, o sea, lo que entiendo es que primero se hizo la eliminación de duplicados, me imagino, primero por título y por título, y luego se habrá hecho, ya que se revisaron completamente esos 36 artículos, ya encontraron 3 más que estaban duplicados. Pero, ¿Confiamos o no confiamos en esta revisión sistemática? Pues sí tuvieron el error, o sea, no hicieron ese filtro de la manera más adecuada. O sea, ahí sí podemos criticárselos. O no sé, a ver, acá. Duplicados encontramos más abajo en el proceso de revisión de texto completo. Realmente sí estaría muy difícil que llegue hasta allá y que no hayan visto los duplicados, ¿no? Sí, está Estaría difícil, ¿no? muy difícil que eso pase. Entonces sí se hace bien el proceso previo. ¿No será que, o sea, son duplicados porque están, o sea, no que sean el mismo texto, pero que estén basados en información de del mismo artículo, de otro artículo que es igual? O sea, es un análisis del mismo. O igual podría ser, no sé, yo he notado... Pero no le pones duplicado, ¿no? Yo he notado tipo que algunos artículos, cuando los bajas para hacer o sea, efectivamente no hicieron una buena eliminación de los duplicados, y podría ser, no sé, yo he notado que cuando bajas los artículos para hacer pues esta eliminación, algunos a lo mejor ni tenían el título en inglés y cuando hicieron la duplicación se les fueron algunos, ¿no? O uno estaba en español o algo así. O sea, he notado que luego cuando los bajas de la página se bajan con ese título y pues, o sea, obviamente debieron haberse dado cuenta, ¿no? Pero pues me imagino a lo mejor podría haber sido por algo así. Bueno, ¿no? Entonces, pues desde el proceso de revisión sistemática, ahí como que empezamos a... Porque sí me llama la atención, 2.222 artículos y terminamos con 12, ¿no? Entonces, decimos, bueno, me hubiera gustado... hay que poner el forest, ¿no? Y bueno, pregunta para todos. Yo sé, o sea, esta ya es una cuestión. ¿Para qué? Entonces, después de que leemos ya el artículo, ¿le creemos? Ya estamos en urgencias, viene un paciente. Si nos imaginamos cómo hicieron el ensayo clínico, o sea, los ensayos clínicos en los que está basado este metaanálisis. Son pacientes, llegan a urgencias, sospechan, y antes de tomarles la presión arterial, y antes de que un médico diga está chocado, les hacemos un ultrasonido de estos, ¿no? Yo tengo entendido que son estos de celular, y midieron ahí algunas situaciones. Bueno, de hecho esa es la principal limitación de esta revisión, de este estudio, y esa es la principal limitación de los estudios en general que usan este tipo de pruebas, que son operador dependiente y sobre todo en estos ámbitos de urgencias y todo esto. Para empezar, sabemos que cegar una prueba de por sí es difícil. O sea, cegar un estudio usualmente es complicado. Y más una prueba en la que participa el paciente, o sea, participa el paciente, participa el médico en un ámbito de urgencias. O sea, no es como que hayan dicho, vamos a citar a pacientes que vengan con choque, ¿no? O sea, el paciente llega con choque, ¿ok? Entonces, si aparece de repente el paciente con choque, estos médicos ya tienen la instrucción de pues, realizar este tipo de estudios en cada uno de los centros de investigación donde se recopilan todos esos datos, ¿no? Entonces, cuando se llega, justo, de hecho lo mencionábamos en la discusión, es lo principal del artículo. El cegamiento es muy difícil porque no puede, o sea, si llega un paciente, no sé si han visto un paciente con choque, pero el paciente de choque está así, o sea, está así mal. Está inconsciente. Está inconsciente. Entonces, a ver, la pregunta. ¿Le creemos al artículo o no le creemos? O sea, quiero ser un poquito más específico que aguas. La pregunta pico está muy amplia. Decir choque es como decir cáncer. Y ustedes lo vieron en el artículo, ¿no? ¿Qué cáncer?
¿no? Que choque, ¿no? Entonces vamos a cerrarnos, vamos a centrarnos en un choque que sea choque, el que tiene mejores resultados, que es el obstructivo. Entonces nos vamos a poner en el choque obstructivo. Viene el paciente, está inconsciente. Le haces este estudio, ¿le crees? Analizando la información, después de todo lo que nos expone el artículo, o sea, yo creo que mi respuesta es sí le creo, pero con todo eso, toda esa limitación. O sea, todas las limitaciones que tiene el estudio, sobre todo el sesgo de la capacidad que tiene el estudio de interpretar esto. Y aparte, por ejemplo, eso que nos dice que el choque obstructivo es fácil de identificar con el ultrasonido, claro que lo es. O sea, hasta alguien, si yo te muestro a ti un ultrasonido y te digo, esto debe tener esta medición y esto no, te lo compro. El distributivo es más difícil. O sea, justamente tiene toda la razón usted, porque nos damos cuenta que cada choque es un mundo distinto, completamente. El choque cardiogénico nos habla de todo un análisis ultrasonográfico de la motilidad cardíaca y todos esos aspectos que pues en un curso de POCUS sí te lo enseñan, pero te lo medio enseñan, o sea, no vienen no es un cardiólogo el que te la está haciendo, ¿no? Yo creo que justamente ese es el punto que igual nos tenemos que quedar, que sobre todo el POCUS en cuestiones obstructivas, pues sí nos puede ayudar muchísimo más. Entonces la respuesta es sí le creo, pero entendiendo todas las limitaciones. Por ejemplo, yo ahorita me encuentro trabajando con un doctor en estudios de reanimación intraquirófano. Es muy difícil, está sumamente difícil realizar estudios de reanimación intraquirófano en un montón de ambientes, ¿no? Igual pienso que para hacer POCUS, igual les fue sumamente difícil a los investigadores realizar esto. Como concluimos, ¿no? La realidad es que hace falta mejorar nuestras técnicas de investigación y también mejorar cómo podemos abordar este tipo de estudios y entenderlos. Entonces, pues eso es todo. Muy bien, entonces, ¿alguien más que pregunte? Última pregunta. Entonces, de lo que ya dijeron, ¿por qué creen ustedes que particularmente para el choque distributivo fue el que hubo una mayor diferencia entre los que no tenían entrenamiento contra los que sí tenían entrenamiento, tomando en cuenta que en los otros la diferencia fue menos evidente? Bueno, para empezar, como platicábamos, ¿no? El choque distributivo, para empezar, de por sí clasificar a un paciente con choque distributivo es complejo, clínicamente y todo. Hay que integrar a un paciente con todos los hallazgos, ¿no? Y en POCUS, ¿qué se mide, por ejemplo, para choque? ¿Qué nos importa más? Sobre todo el diámetro de la vena cava, post y pre pruebas de Valsalva y un montón de otras pruebas. Pero yo creo que, de hecho, la prueba más adecuada para POCUS, o sea, tenemos que entender que POCUS es ultrasonido bedside, o sea, no nos confundamos. Y el protocolo Rush es un protocolo, pero no solo existe el protocolo Rush, existe el protocolo Forecast, existe el protocolo Rush, hay protocolos de ultrasonido de un montón. Yo creo que utilizar únicamente Rush para choque, ¿cómo se llama? ¿Qué me dijiste? Ay, se me fue, ¿no? Choque distributivo está muy difícil. ¿Por qué? Porque solamente estoy integrando, o sea, en el Forecast o en cualquiera de otros de estas mediciones se mide el diámetro de la vena cava, el diámetro de la aorta, post, pre, maniobra de Valsalva, y se mide un montón de otros aspectos. Es, como decía, es multiorgánico, se dan otros focos de ultrasonografía, ¿ok? Y entender ese tipo de... y aparte se mide no solamente el diámetro, se mide el recoil de la vena cava, o sea, en sí son como... Es un protocolo mucho más extendido. Yo creo que Rush no es el protocolo adecuado para hacer, decir si el choque distributivo es o no es efectivo para hacerlo en POCUS, ¿ok? Entonces yo creo que ahí está otro punto importante, ¿no? El tipo de protocolo de ultrasonido que predominó en el estudio. Muchas gracias.
gracias. ¿Alguien más tiene otra duda? Bueno, yo solo quiero agregar, igual hay que tener en cuenta ahí que son tres subtipos de choque, ¿no? O sea, el POCUS no te va a decir tiene una anafilaxia, tiene sepsis o tiene un choque neurogénico, ¿no? O sea, al final entre los tres pues tienen la misma, por eso se asocian en un mismo tipo de choque, porque tienen una clínica muy parecida. Sin embargo, pues el POCUS no te va a dictar cuál de esos tres es, ¿no? Y con respecto a la primera pregunta, igual, hay algunos, bueno, yo llegué a ver un ultrasonido POCUS nuevo que lo que está buscando es quitar este sesgo de que sea muy dependiente del operador, ¿no? ¿Qué es lo que hacen? Le ponen inteligencia artificial. Entonces el mismo POCUS te va guiando y te va diciendo, ok, no está bien colocado el transductor, ¿no? Tienes que girarlo a la derecha, tienes que girarlo a la izquierda, tienes que subirlo más, tienes que bajarlo más, y además también te va a dar las estructuras que tú estás viendo, te las marca y te dice, esto es el ventrículo izquierdo, este es el derecho, este es la aurícula, esta es la cava. Entonces creo que eso es una muy buena herramienta, como desde el inicio del POCUS, ¿no? Pero pues nunca lo vas a sustituir por la clínica. O sea, si llega el paciente y con una clínica no vas a decir, bueno, vamos a hacer un ultrasonido de primera instancia, ¿no? Vas a utilizar todas las herramientas que tengas, sí, pero siempre guiándote en el diagnóstico clínico, que por ejemplo un tamponamiento cardíaco, una triada de Beck, lo ves, empiezas a hacer otros estudios, si tienes el POCUS lo utilizas y te confirma que evidentemente es un choque obstructivo, ¿no? Entonces yo creo que cada vez va a ir evolucionando más, pero nunca va a sustituir a la clínica que veamos de primera instancia. Perfecto, pues si no, pues damos por concluido el Neural Club. Muchísimas gracias al equipo, fue una excelente exposición. La verdad es que amplio dominio del tema por parte de todos. Creo que además tiene mucha facilidad para explicar las cosas y para presentar. Entonces, pues muchísimas felicidades y muchísimas gracias por el esfuerzo. Y ahorita a la salida no se les olvide registrarse en QR. Ahorita lo vamos a pasar a la salida.